Bendiciones a todos. Bien, hermanos, estamos listos. Vamos a arrancar. Discipulado de Iglesia Efesios 4:23, 14 de mayo de este 2024. Así es que, como siempre, vamos a darle gracias a Dios por siempre estos espacios, estos momentos, estas oportunidades que nos da de, como amigos, como hermanos, como siervos, pero sobre todo como digamos, parte del cuerpo del Señor, que siempre uno, obviamente, si en lo natural lo entendemos, que uno valora su cuerpo y siempre quiere lo mejor para su cuerpo, pues imagínense el Señor siendo la cabeza de nosotros como el cuerpo de Él, cómo anhelaría que realmente nosotros nos cuidemos como iglesia, unos a otros, crezcamos juntos, unánimes, convivamos en alegría, tantas cosas que Él nos dice en su palabra, ¿no? Entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para que el Señor, pues obviamente tome el control de todo lo que hagamos aquí, ¿no? ¿Tú quieres regalarnos una oración, Karen? Claro, sí, Señor. Eso. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos tener un día más, poder respirar y poder gozar de tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los que se encuentran acá presentes y que nos puedas dar toda la sabiduría, que nos ilumines con el mensaje que nos trae el pastor. También bendice el pastor por ese tiempo que dispone él de podernos enseñar de tu palabra, Señor. Y eso es lo que queremos todos, conocer más de ti para poder demostrarlo a los demás, ya sea a través de nuestras acciones o a través de nuestras palabras, que podamos en ese momento presentarte ante otras personas que todavía no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por esta noche y por este mensaje. Y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Karen. Amén. Amén. Antes de arrancar, hago un paréntesis como un testimonio personal, ¿no? O sea, yo estuve a punto de cancelar el discipulado porque anímicamente no estaba bien, ¿no? O sea, pues por todo lo que estaba pasando. Pero yo dije, bueno, qué mejor forma de recobrar fuerzas que sirviendo al Señor, ¿no? Entonces dije, vamos para adelante. Y ya pasó lo que pasó, que les dije ya el último reporte, que obviamente son cosas que, pues, los que estamos en los caminos del Señor sabemos que el Señor trabaja así. Ok, bueno, vamos entonces, voy a compartirles la pantalla. Eh, compartir. Ok, eh, vamos a hablar, bueno, este no es el tema propiamente, pero antes de entrar al tema quería hablarle de algo que nosotros conocemos como los valores, ¿no? O sea, ustedes saben que nosotros somos seres, obviamente humanos, seres, aunque somos espirituales, pero también tenemos ese componente humano, ¿no? Como tal, y por lo cual estamos llenos de muchos valores, ¿no? O sea, recordarle nada más qué son los valores. Los valores son esas cualidades que todos tenemos. Todos tenemos valores, obviamente que hay algunos que desarrollan unos valores más que otros, pero todos los tenemos, ¿no? O sea, a veces hay carencia de valores, por eso uno dice es que, por ejemplo, cuando uno ve cómo está la juventud hoy en día, uno dice es que es falta de valores, ¿me entienden? Porque son esas cualidades que a nosotros nos destacan y que pues nos impulsan a actuar ya sea de una u otra manera. Por lo general, cuando los tenemos bien fortalecidos, pues actuamos de una manera positiva. Ahora, si hay carencia de valores, pues ahí es donde los actuares que uno ve, pues no son los mejores, ¿no? Entonces, esto que nosotros conocemos como valores forma parte de nuestras creencias y ahí es donde digamos, se direccionan todo lo que es la forma en la que nos conducimos, en la forma en la que nos expresamos. Y expresamos qué, pues todo, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros intereses, básicamente todo gira alrededor de los valores que nosotros tengamos. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y uno nace con los valores o se los inculcan? ¿Ustedes qué creen? Nos los inculcan, pastor. Aprenden. ¿Alguien más? Yo creo que los inculcan. Creo que se inculcan, se aprenden. Sí, se aprende. Qué bueno, Davis, que te escucho, espero que estés mejor. Sí, digamos, sí, los inculcan en el sentido de que son actitudes, ¿no? O sea, sí, ¿cuántos niños o cuántas veces no vemos casos en algunos hogares donde nacen dos hermanos y uno se va por el lado malo y otro por el lado bueno? ¿Me entiende? Entonces,
uno diría, ¿será que a uno le inculcaron más valores que el otro? Entonces hay una combinación, ¿no? O sea, está bien, nos los inculcan, pero a veces también tiene que ver en juego la predisposición que uno tenga de aceptar o no y caminar conforme a esos valores, ¿no? Entonces, pero por lo general sí son conductas aprendidas, ¿no? Básicamente. Entonces, los valores son muy importantes para la convivencia, obviamente porque son los que nos dictan nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, si no hay, obviamente, la armonía como tal se debilita, ¿no? Y aquí hay algunos muy rápidos, porque te digo, este no es el tema, algunos muy rápidos que ya conocemos, por ejemplo, el respeto, y ahí está la definición, respeto que es considerar esa consideración que tenemos hacia los demás, la integridad que es actuar de manera correcta, la libertad de que se trata de hacer o decir sin restricciones, obviamente esa es la libertad en general, ¿no? Sabemos que la libertad sin Cristo, sin Dios, no es exactamente eso, porque ya la gente abusa de eso. ¿Ustedes saben cómo se llama el abuso de la libertad sin Dios? Libertinaje. Libertinaje. Libertinaje, está el valor de la igualdad, que es el trato justo y sin distinción, está la justicia, que es dar a cada persona lo que le corresponde, la imparcialidad, la capacidad para actuar o juzgar de una manera objetiva, la verdad, que es esa cualidad de coherente con la realidad, o sea, la tolerancia, el respeto hacia la diversidad de las personas, la empatía, entender y compartir los sentimientos de los demás, la equidad, tratar a todos por igual y de manera justa, la solidaridad, comprometerse con la causa de otros, la beneficencia es ese acto de hacer el bien a quienes más lo necesitan, la paz es un estado de tranquilidad y ausencia de conflictos. El amor es un sentimiento de afecto hacia los demás. La bondad, cualidad de quienes hacen el bien. La honestidad, obrar de manera correcta. La confianza es esa esperanza que depositamos sobre las acciones de los demás. La responsabilidad es asumir obligaciones y las consecuencias de nuestros actos. El altruismo, actuar en beneficio ajeno a costa del bien propio. La lealtad, fidelidad y compromiso. La gratitud, valorar y agradecer. La resiliencia, esa capacidad de adaptarse y superar dificultades. La prudencia, templanza de ánimo a la hora de actuar. Entonces, esos son algunos, los más conocidos valores, ¿no? Hay muchos más, pero hoy quisiera yo hablarles de un valor al que cada vez se le da menos valor. Curioso, ¿no? Porque esto que vimos son valores, pero cuando hablo de un valor al que cada vez se le da menos valor, la primera palabra, la primera palabra de valor se refiere a esto que estamos viendo, pero cuando hablamos de menos valor es digamos, el precio que uno le da o la valoración o lo que uno, ¿cómo le dijera? Sí, digamos, lo que significa para uno. Entonces voy a hablar de un valor al que cada vez se le da menos valor. Ustedes, si yo los pongo a que se imaginen, quién sabe de cuántas cosas se estarían imaginando, ¿no? De cuál podría ser ese valor al que cada vez se le da menos valor. Pero bueno, no nos vamos a poner a divagar en eso porque si no se nos va el tiempo. Pero vamos a hablar del valor de la amistad. O sea, vamos a hablar de la amistad como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que cada vez se le da menos valor? Porque cada vez, bueno, empezando que cada vez es más difícil encontrar la amistad, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro y los tesoros no los encuentra uno ni todos los días ni en todo lugar, ¿no? Entonces, pero hablemos un poco de la amistad, ¿no? O sea, desde que nosotros nacemos, desde pequeñitos y a medida que vamos creciendo, comenzamos a conocer a personas de toda clase, ¿no? Desde el kinder, desde la prepa, la primaria, secundaria, la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Entonces, a medida que crecemos, que vamos pasando de etapa a etapa, conocemos una cantidad de gente, eh, muchas de ellas a veces logramos entablar lindas amistades, ¿cierto? Y en otros casos a veces no, porque no congeniamos. O sea, si usted pone a hacer un recuento de todas las personas que ha conocido, usted se dará cuenta que hay algunas con las que uno tiene empatía y hay otras con las que no tiene empatía, o sea, más bien tiene antipatía, ¿no? O sea, porque no congenian, básicamente, y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de congeniar. Entonces, pero bueno, nosotros no podemos negar que es bueno, o sea, y que es casi que necesario para nuestra vida el tener buenas amistades, tener amistades verdaderas, porque sabemos que son personas en las que uno se puede apoyar, ¿no? En determinado momento, en determinada situación, puede uno entablar conversaciones de todo tipo sin temor a que te vayan a divulgar lo que tú puedas contar en términos de secreto, si es una buena amistad, la confianza plena de saber que esa persona no te va a perjudicar. Entonces es bueno, en resumen, y ninguno de nosotros podría negar que realmente es algo bueno tener amigos, tener buenos amigos. Ahora, lo único malo de todo esto que estamos hablando es que
que a veces, o sea, no sabemos entablar buenas amistades, ¿no? Y más bien comenzamos a llamar buenos amigos a aquellos que no lo son, ¿no? Y entonces a veces hay gente que abre su corazón a ciertas amistades que no valen la pena, ¿no? O ni siquiera las conocen, ¿no? Entonces ya lo hemos hablado de que uno no debe abrir su corazón a cualquiera ni mostrar sus tesoros a cualquier persona, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que realmente aquellas personas a las que consideramos amigas, realmente sí lo sean, ¿no? Y hay que desarrollar esa habilidad de poder identificar buenas amistades y también esa capacidad de identificar malas amistades para acercarnos a unos y alejarnos de los otros, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es la amistad. Bueno, la amistad es ese afecto personal puro y desinteresado que uno comparte con otra persona, ¿no? Que en algún determinado momento nace y que uno comienza a fortalecerla en la medida en que se relaciona con la persona, ¿no? O sea, con el trato con la persona, en la medida en que usted se relaciona con alguien, o esa amistad se fortalece o definitivamente eso que quiso ser una amistad al final se acaba, ¿no? Entonces, es esa relación efectiva entre dos personas, tiene que haber reciprocidad y debe ser un cariño o por lo menos lo que los une, algo desinteresado, es decir, que uno no esté siempre esperando que la otra persona te dé y te dé y que uno no aporte nada. Por eso se llama reciprocidad. La reciprocidad se caracteriza porque yo doy y recibo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Esa es la amistad, ¿no? Entonces, después viene una pregunta interesante, es, ya sabiendo lo que es una amistad, ¿cuántos amigos tienes? O sea, ¿cuántos amigos tenemos, no? Entonces, la respuesta a esa pregunta depende del concepto que usted tenga de amigo, ¿me entiende? Porque a veces hay gente que dice, no, yo en el Facebook tengo 4.000 amigos. Y no sé si han visto un meme que está una persona ahí están en un entierro ahí en la tumba y hay dos gatos ahí. Y entonces uno le dice al otro, qué raro, si esa persona tenía 5.000 amigos en redes sociales, pero está solo ahí, ¿no? Porque a veces cometemos el error de llamar amigos a gente que ni siquiera sabe que nosotros existimos como tal, ¿no? Entonces, en redes sociales es muy fácil, ¿no? Tener buenos amigos, tener de todo, pero hay que pesar realmente el usar la palabra amistad en los casos en que se requiera, ¿no? Los amigos es algo tremendo, o sea, por lo menos la idea no es tener muchos, es una fantasía aquello que decía Roberto Carlos, ¿no? De que quería tener 1.000.000 de amigos, ¿no? O sea, con que uno tenga 2 o 3 es suficiente, es algo muy bonito. ¿Quién de nosotros no ha reído con un amigo, una amistad? Y básicamente son momentos memorables, ¿no? Cuando hemos compartido en la infancia, en la adolescencia, lo que sea. Y cuando digo memorables es que son momentos que se quedan en la mente, ¿no? O sea, que uno los tiene ahí, anécdotas con buenas amistades, ¿no? Y bueno, y mencionando que son personas que generalmente en momentos difíciles nos rodean, porque creo que hay un dicho que dice así en los momentos difíciles es donde se sabe realmente quiénes son, ¿no? Porque cuando uno está en bonanza, pues todos son amigos. Y si no, preguntémosle al hijo pródigo, ¿no? O sea, que mientras tuvo plata, tuvo amigos y después cuando estaba alimentando cerdo no tuvo a nadie, ¿no? Entonces, realmente no importa la cantidad de amigos que uno diga que tenga y cuántos momentos ha compartido. O sea, lo que sí es cierto es que eh, nunca hemos tenido, ni tampoco nosotros pretendemos decir que hemos sido amigos perfectos, ¿no? Casi siempre, si uno cree que un buen amigo es aquel que ha sido perfecto, pues ninguno, de seguro ninguno lo ha tenido, porque por más buenos amigos que seamos, por más personas que nos hayan demostrado, pues casi siempre hay momentos en que o uno los decepciona o ellos lo decepcionan a uno, ¿no? Eso es una realidad, básicamente como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, la amistad es una parte integral de todo nuestro vivir como tal, tanto cristiano como no cristiano. Lo que pasa es que fuera del reino de Dios, la amistad tiene un concepto natural, ¿no? O sea, y ustedes saben que ahorita ya hablan de amigos con derechos y amigos yo no sé qué, que yo no sé cuánto, ¿no? Pero vamos a ver que realmente para Dios la amistad es algo muy valioso. De hecho, ahora que estaba viendo lo del mensaje, me acordé de mi niñez, ¿no? Cuando yo estaba en la iglesia católica que hacía parte de la infancia misionera y nosotros teníamos nuestros cantos católicos. Yo no sé si los que fueron católicos han escuchado una canción que dice, si una buena amistad tienes tú, alaba a Dios, pues la amistad es un bien. No sé si la han escuchado. Que dice, ser amigo es hacer al amigo todo el bien. Qué bueno es saber amar. La amistad viene de Dios y a Dios debe volver, ¿no? Era un canto infantil, un canto católico. Y es cierto, la amistad viene de Dios y Dios tiene un valor muy particular
para la amistad, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué dice la Biblia sobre la amistad, ¿no? Entonces, les decía que no falta la desilusión en las amistades, pero bueno, es parte de ese proceso de ser moldeados, ¿no? Y las relaciones precisamente cercanas y tener personas que ahorita vamos a ver que realmente un buen amigo tiene una participación muy importante en ese proceso de que nosotros seamos moldeados como tal, ¿no? Entonces les decía que la amistad es algo a lo que Dios le da mucha importancia, ¿no? Y ahí hay una pregunta. Vayámonos al libro, no al libro de Génesis, no, vayámonos a lo que conocemos del Génesis, antes de que el hombre cayera. eh, Obviamente Dios creó a Adán y todo ese asunto y a los animales. Eh, ¿Qué no era bueno? ¿Qué fue lo que Dios dijo que no era bueno? Que estuviera solo. El hombre estuviera solo. Que el hombre estuviera solo, ¿cierto? Sí, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Génesis dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le voy a hacer una ayuda idónea para él, ¿no? Y ya sabemos que hizo la esposa o la mujer. Entonces, Dios nos ha hecho seres relacionales, eso lo tenemos que tener claro. Hay gente que no le gusta relacionarse, pero a veces no creería que es que no le guste, sino que le cuesta, ¿no? O sea, le cuesta expresar sus sentimientos, le cuesta comunicarse por la timidez, lo que sea, pero nosotros somos seres relacionales, ¿no? O sea, miren lo que leímos ahí. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le voy a hacer ayuda idónea, le voy a hacer personas que estén a su alrededor para que se relacione, es decir, para que se exprese y todo eso, ¿no? Entonces, al pasar de los años, obviamente uno va viendo lo importante que es el compartir, porque es algo natural que nosotros tenemos, algunos lo desarrollan más que otros, pero es parte de nuestra esencia humana el que nosotros seamos sociales, ¿no? Por eso es que cuando una persona hace cosas malas, se le llama antisocial, se han visto, ¿no? Aunque si uno ve la palabra antisocial, no necesariamente tiene que ser ligada con un malhechor, ¿no? Una persona antisocial es una persona que no le gusta relacionarse en sociedad, ¿no? Pero casi siempre que uno ve y dice, es que es un antisocial, uno inmediatamente se imagina a alguien haciendo fechorías, ¿no? Porque lo natural en nosotros es que seamos sociales, porque Dios nos creó para eso, ¿no? Y Él lo dice en el Salmo 133 y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la intencionalidad de Dios al crear al hombre y que no esté solo, sino que esté rodeado de otras personas para que puedan habitar juntos en armonía. Entonces, la palabra amigo, que muchas veces les decía ahorita que se usa con ligereza, porque a veces uno llama a todos amigos, ¿no? Ahorita inclusive hay gente que es parte de ese vocabulario. Yo, no sé, en la empresa donde yo trabajaba antes, veía que a todo el mundo le decían amigo. Yo decía, vea amigo, que yo no sé qué, amigo, y vea mi amigo, pero yo pensé que decía, pero si yo no lo conozco, pero es que es un lenguaje, ¿no? De decir amigo, como cuando le dicen a uno mi amor, ¿me entienden? Entonces, a todo mundo llama uno amigo, ¿no? Y ese es uno de los tantos conceptos, por ejemplo, lo de siervo, ¿no? Que a veces uno le dice siervo a todo mundo, ¿no? O hermano a todo mundo, como Lot, que decía hermanos míos, ya una cantidad de depravados ahí, ¿no? Entonces, desde nuestra niñez, obviamente, crecemos con ese concepto y nos empezamos a relacionar con gente que creemos amigos, ¿no? Pero a la larga son conocidos, porque si uno los filtrara con los conceptos de una verdadera amistad, al final quedaríamos con muy pocas personas, ¿no? Y el ejemplo más claro, por ejemplo, es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A Jesús lo seguían multitudes, estamos hablando de miles y miles de personas en un momento en que alimentó a 5.000. Después él obviamente asignó 70 más 12 apóstoles, eran 82. Después de esos 82 al final del círculo más cercano de él eran 12. De esos 12 él tenía su argolla de 3, que eran los que iban con él para todo lado, Pedro, Santiago y Juan. Al final de esos 3 en la cruz solo quedó uno. ¿Me entiende? Entonces, así es, ¿no? O sea, nosotros ya lo hemos visto y nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, si uno se pone a ver, a hacer ese mismo ejercicio del Señor, al final uno se quedaría, pues, no con uno, con dos, pero básicamente por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces es clave, hermanos, que nosotros podamos reconocer lo que es una buena amistad. Pues por eso en la Biblia nos apoyamos en la Biblia para eso, ¿no? Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, está diciendo, sé selectivo con quién te relacionas porque una mala relación te puede desviar, ¿no? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces ahí, a raíz de eso y esas advertencias, es bueno que nosotros estemos siempre pesándonos de quiénes son nuestros amigos, ¿no? Quiénes son las personas con las que nos movemos, quiénes son las personas con las que convivimos, ¿no?
Porque así como un buen amigo contribuye a que usted pueda crecer como persona, que es parte de una buena amistad, pues lo contrario también, ¿no? Un mal amigo te puede destruir, no solamente a tu familia, sino a tu ministerio y todo eso, porque no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero cuando uno vino a los pies del Señor, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos escuchado a nuestros amigos, ¿no? Cuando uno empezó, ¿no? O sea, ¿para qué te vas a meter en eso? A mí, yo tenía gente que me decía, pero ¿para qué te metes a trabajar con, para qué te complicas la vida en eso de pastorear gente, si trabajar con gente es lo más complicado que hay? Bueno, sí es complicado, ¿no? Pero no es lo más complicado. Entonces, pero si uno hubiera escuchado a esos amigos, ¿dónde estaríamos, no? Piensa usted tal vez cuando estaba arrancando, ¿dónde estaríamos nosotros si hubiéramos escuchado a aquellos que decían que eran nuestros amigos, ¿no? Pero te van a lavar el cerebro, que no, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces hay que tomar una sabia decisión y no es que uno tenga que dejar a sus amigos, ¿no? O sea, cuando uno viene a los pies de Cristo, no es que uno tenga que dejar a sus amigos. Alguien que explique eso? Los amigos lo van a dejar a uno. Sí, o sea, simplemente camine en obediencia, camine haciendo la voluntad del Señor, de testimonio, e inmediatamente ese es el mejor filtro, ¿no? O sea, las personas que al final no son tus amigos se van a ir apartando, ¿no? Entonces esa es la realidad, ¿no? Entonces, pero es una sabia decisión en ese proceso, obviamente, saber con quién se rodea uno, buscar gente que sea temerosa del Señor. Y acuerden que esto es una pregunta que ya ustedes la saben muy bien. Si a Josué, por ejemplo, uno le hubiera preguntado, Josué, ¿y qué hiciste para que el Señor te escogiera para llevar a la gente a la tierra prometida? ¿Cuál era la respuesta de Josué? Que todos la saben. Seguir a Moisés a todo lado. No me la despegué de Moisés, ¿ah? O sea, yo estuve con Moisés y como quien dice, uno tiene que estar ¿dónde? ¿Dónde tiene que estar metido uno? Con la gente buena, con la que le da buenos consejos. Pero ¿cómo se llama eso, Elsa? ¿Uno tiene que estar metido ¿dónde? En la argolla. Con Eso, David, usted sí es un teólogo aquí. Ay, Hay que ¿qué estar en dijo la el argolla, teólogo? Elsa. Hay que estar en la No. argolla, ¿no? Y el problema de la Ah, argolla no es estar en ella y no. ¿Cómo es? ¿Que hay un dicho? No ser parte de la argolla. Eso, el problema de las argollas es que uno no sea parte de ella. Y en la argolla del Señor todos tienen cabida, ¿no? O sea, entonces, en el caso de Josué decía, yo estaba en la argolla, yo estaba al lado de Moisés como tal, ¿no? Entonces no me le despegué ahí, tomó de la misma unción, obviamente, y por eso fue que, cuando decimos que tomó de la misma unción, cuando decimos que Josué tomó de la misma unción que Moisés, ¿a qué se refería? que fue ungido también. Sí, pero cuando decimos tomó la misma unción, o sea, ¿acuerdan de alguna vez que hablamos de la unción? ¿Se Que se acuerdan de, mantuvo en la doctrina, pastor. Ujú. sí, por ahí anda, pero acuerden cuando hablamos del tema de la unción, ¿qué es la unción, no? Ya que Los guiaba mencionamos el Espíritu Santo. los guía el Espíritu Santo, pero ¿se acuerdan qué es la unción? En el tema de la unción, ¿se acuerdan que Era elegido. la unción hay elementos, ¿no? O sea, en el tema de Una la unción hay hielera, varios elementos. ¿El primero cuál es? El aceite. ¿Cómo se llama eso? ungüento. Ay, Ungüento, bueno. David. Después del ungüento está, cuando uno aplica el ungüento, ¿qué está haciendo? Ungiendo. Ungido. Ungiendo. Y la persona a la que le aplica uno el ungüento, ¿cómo se llama? Ungida. El Ungido. ungido. Y el efecto del ungüento en la persona, ¿cómo se llama? Unción. Unción. Esos son los elementos, ¿no? Hay un ungüento, si yo lo aplico, estoy ungiendo, y a la persona que le aplico el ungüento es un ungido, y los efectos del ungüento es la unción. Y que alguna vez pusimos el ejemplo, por ejemplo, cuando uno se echa cofal, ¿no? Acuérdense, los que ya tenemos más de, más de 40 y queremos ir a correr, hay que echarse cofal en las piernas. Entonces, si uno, el cofal es el ungüento y si uno se lo aplica en la pierna, uno dice, me estoy ungiendo la pierna, ¿cierto? Entonces, la pierna va a ser una pierna ungida, de cofal, ¿no? Pero ungida. Y al final, ¿cuál es la unción? La pierna se me empieza a poner fría y fresca y el músculo se relaja y se endurece, entonces esa es la unción. Entonces, en el caso de la unción espiritual, recuerde que el Espíritu Santo es el ungüento porque es el que es aplicado y en el momento en que el Espíritu Santo viene a uno, por eso el Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Entonces lo unge y dice la palabra que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Y cuál es el efecto de la unción? ¿Cuál creen ustedes que es el efecto más visible de la unción
de uno espiritualmente, ¿no? ¿Cuál es Su el testimonio testimonio, la vivencia? ¿Y el testimonio se hace visible por medio de qué? De las de la obras. fe. De las obras, De las obras que se conocen en la palabra como los frutos. frutos del Espíritu. Benignidad, gozo, paciencia, templanza, fe, amor, todo eso, ¿no? Básicamente, la amistad, aunque no está en esa lista de los frutos del Espíritu, una buena amistad, una sana amistad, una amistad bíblica podría ser un fruto, digámoslo así, o parte de la unción como tal, ¿no? Entonces, Eliseo fue otro, ¿no? Eliseo acuerdan que Eliseo también, él pidió doble porción del espíritu de Elías, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno anhela el espíritu, por ejemplo, Josué tenía el espíritu de Moisés y Eliseo pidió la doble porción de Elías, es como esa misma unción o el mismo espíritu del mismo Señor que los llevaba a caminar en obediencia, a hacer la voluntad del Señor, a guiar a un pueblo, a corregir a un pueblo. O sea, ese era el mismo espíritu que ellos tenían porque caminaban en la misma dirección, ¿no? Por ejemplo, los discípulos de Jesús caminaron con él y por el solo hecho de caminar con él, ya adquirieron ciertas características que tenía el Señor, ¿no? O sea, comenzaban a hablar con él, hablar como él, vestían como él, pues tenían su mismo accionar, ¿no? Entonces, cuando uno, y si no, preguntémosle a Pedro que trató de camuflarse con los enemigos y al final su cristianismo o la influencia de su caminar con el Señor se le salió, ¿no? Entonces, cuando uno se une con gente que es ungida, gente llena del Espíritu Santo, algo tiene que pasar, el lenguaje cambia, eh, le pasó a la gente que dejó atrás a Saúl y se fueron a buscar a David, y el solo hecho por estar con una persona ungida, una persona dirigida por Dios, al final cambió totalmente las características que esas personas tenían, de ser personas derrotadas, sin esperanza, afligidas, a pasar a ser los guerreros del Señor, ¿no? Daniel y sus amigos, ellos estaban allá en medio de deportados, gente casi esclavos, o sea, tenían tanta cosa y al final ellos decidieron ellos mismos formar un círculo de amistad fuerte y sobresalieron de los demás. Y ya todos conocemos la historia de Daniel y sus amigos, el permanecer unidos en esa amistad que los fortalecía y obviamente el respaldo del Señor, al final se convirtieron en líderes de la nación, ¿no? Entonces, hay un dicho que uno le dice, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Pues también al revés funciona, ¿no? Perdón, dime con quién caminas y determinará eso de quién es uno, ¿no? Entonces, así como hay que aprender a identificar buenas amistades, también tenemos que desarrollar ciertas características para identificar malas amistades, ¿no? Espera un momentico para yo silenciar este teléfono. Aprender a identificar malas amistades, ¿no? Ok, entonces una mala amistad tiene ciertas características también, ¿no? Por ejemplo, una mala amistad son esas personas que por lo general interpretan la Biblia a su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 3, del 1 al 4, nos menciona toda la historia de la serpiente. ¿Se acuerda que ella se acercó a Eva y comenzó a manipular y comenzó a manipular o a interpretarle a ella la Biblia de acuerdo a su propia conveniencia, decirle que no iba a morir, todo lo que ya conocemos como eso? Entonces, hay personas en nuestro caminar que hemos conocido que conocen algo de Biblia y la tratan de interpretar a su manera, ¿no? Entonces, eso es algo que caracteriza una mala amistad. Generalmente sabiendo que nosotros somos cristianos, tratan de convencernos de hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿no? O sea, por ejemplo, y todos hemos tenido amigos así, ¿no? Que nos dicen que no es necesario ir a la iglesia, que para qué, que Dios está en todo lugar, que una relación sexual fuera del matrimonio o sin casarse no es pecado si uno lo hace con amor. Cosas de esas que vienen de personas que tratan de manipular, no lo que está escrito, porque la Biblia en ningún momento dice eso, ¿no? Que no te preocupes, que Dios nos ama como todos somos, que tomar una copa no es pecado, o sea, los excesos son los pecados, bueno, toda esa cantidad de cosas, ¿no? Son personas y todos hemos tenido gente, tal vez al inicio, tal vez ahora ya no tanto, cuando ya llevamos años, que siempre tratan de interpretar o por lo menos de sembrarnos conceptos que ni siquiera están en la palabra a veces para desviarnos, ¿no? Acuerden que esto, ¿cómo lo conocemos nosotros cuando tenemos una persona que quiere tumbarnos? ¿Cómo le conocemos nosotros? Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. ¿Por qué las piedras de tropiezo dónde están? ¿O dónde encuentra uno las piedras?
En el, En el, en- en En el, el en el camino. camino. en el camino, en el suelo, ¿cierto? Entonces, cuando uno encuentra las piedras de tropiezo en el camino, en el suelo, y una piedra lo que quiere hacerle a uno tropezar para llevarlo a dónde? A donde ya está, ¿no? Al suelo. Entonces, son personas que están mal y quieren llevarlo, y digamos, nunca están contentas hasta no hacer su mayor esfuerzo de llevarnos al nivel que ellos están. Entonces, una mala amistad, una de las características es eso, interpretan la Biblia a su conveniencia. Por lo general son personas que nos hacen creer que lo bueno es malo y viceversa. Por ejemplo, en Isaías 5:20, por eso hace la advertencia, dice, ay, de los que a lo malo llaman bueno, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen que sí, que los cristianos son aburridos, que nos lavaron el cerebro, que estamos perdiendo el tiempo, que estamos malgastando la mejor época de nuestra vida. Eso de lavar el cerebro, ¿qué dirían ustedes cuando alguien les diga que es que allá en esa iglesia te lavaron el cerebro? ¿Qué responderían ustedes? Esa es una respuesta que ya ustedes la saben también. Qué bueno. Sí, es Sí, qué cierto. bueno. Que Cierto. sí, que qué bueno porque los tenía bien sucio, ¿ah? O sea, lo teníamos lleno de tanta contaminación. Pero acuerdan pero eso lo decimos ahora, ¿no? Pero al principio a uno le decían, es que te lavaron el cerebro y uno se quedaba así, ¿será? ¿Me entienden? Porque se referían a otra cosa, ¿no? Entonces, pero ahorita ya nosotros sabemos que sí, sí, efectivamente me lavaron el cerebro, ¿no? Entonces, que le dicen a uno que leer la Biblia lo hará loco, le dicen, acuérdate que ahí está, a Pablo le dijeron, las muchas letras te vuelven loco, ¿no? Cuando te dicen que estás perdiendo todo lo bueno que el mundo te ofrece, cuando te dicen que haber perdido la virginidad antes de casarse, algunas amigas, ¿cuántas amigas no a veces hablan de eso, ¿no? Y te dicen, bueno, hombre, o sea, virgen tú a tal edad, no, hombre, es una locura, ¿me entiendes? Cosas de esas, o alguna que anda saliendo con un hombre casado y todo el mundo se lo celebra, cosas de esas, nada que ver. Entonces son personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? Esas características de una Pastor, mala amistad. Sí, fíjese que yo tuve una amiga y era una amiga muy buena. Yo todavía la recuerdo con mucho cariño, la quiero. No es que está muerta, ¿verdad? Pero yo decidí alejarme de ella porque ella fue cristiana. Después se volvió al catolicismo otra vez, pero siempre fue católica, ¿verdad? Estuvo un rato en la iglesia evangélica, de ahí se y siempre estaba, no le parecía cuando yo le hablaba, ¿verdad? De la palabra, me decía, mira, vos con lo tuyo, yo con lo mío, y cosas, ¿verdad? Sí, a veces un poquito ofensivas. Y yo me alejé de ella, pero ella me hizo muchos favores y a veces yo me siento así como mal agradecida con ella, pero bueno, lo sí que no tengo. pasa, lo que pasa, Elsa, es que la mejor forma de agradecerle, digamos, o sea, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Que un buen amigo, porque tú podrías decir, sí, pastor, lo que pasa es que, y adelantándome un poquito, lo que pasa es que con ella, yo sé que está mal, ¿no? Pero como en agradecimientos, yo más bien le celebro sus cosas, la animo, ¿me entiendes? A veces uno cree que eso es ser buen amigo. Es como como por ejemplo, alguien podría decir, usted le dice a alguien, es que Jesús amaba a los fariseos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, ¿cómo va a decir usted que Jesús amaba a los fariseos? No de todo lo que les decía, víboras, hipócritas. Bueno, es que se necesita amar mucho a una persona para decirle todas esas cosas en la cara, ¿me entiende? Pero bueno, para allá vamos, Elsa, pero es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas Sí, que ya uno tiene que moverse por principios y no por sentimientos, ¿no? Entonces, en la medida en que tú te exactamente. muevas por principios, pues los principios te van a decir a ti que esa no es la ruta y que hay otro camino que escoger. Ok, Sí, entonces, otra característica de malas amistades es que en lugar de corregirnos, era lo que estábamos hablando ahorita, Elsa, en lugar de corregir, más bien promueven lo que hacemos, ¿no? Y hay una historia que está en Segunda de Samuel, capítulo 13:1, fueron dos hijos, pasó con dos hijos de David. Dice así la palabra, dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Todos estos hace parte de los desastres que ocurrieron en la vida de David después de lo que él hizo, porque no crean que por más que David se arrepintió y que Dios dijo que David tenía un corazón perfecto, pero las consecuencias del pecado son inevitables, el pecado alcanza, ¿no? Y una de las consecuencias del pecado de David es el desastre que hubo a nivel familiar, ¿no? Como esto que estamos leyendo. Esta persona, o sea, Absalón estaba enamorado de su hermana, de Tamar, ¿no? No, perdón, que se llama Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, y Amnón
tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto, porque si algo tienen, acuérdate que el mismo Señor lo dijo, ¿no? La gente del mundo es mucho más astuta que los hijos de Dios, o sea, y por eso él les decía, hombre, sean astutos como serpientes, sean sencillos, pero no, pero sean astutos. ¿Cómo es posible que la gente del mundo sea más astuta? Entonces él tenía un amigo que era muy astuto y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí, es decir, cuéntame, ¿qué te pasa? Y él no le respondió, es que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, que es mi hermano, o sea que también era mi media hermana, ¿no? Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo, la coma de su mano. Entonces, como quien dice, le diseñó su plan, ¿no? Y al final él hizo eso y cuando la hermana vino, pues abusó de ella, ¿no? Entonces, él estaba ahí, estaba obsesionado, ese amigo obviamente, en vez de decirle, pero ¿cómo se te ocurre si es tu media hermana? ¿Qué locura es esa? Viendo tantas mujeres y todo eso, no, más bien le armó el plan, ¿no? Entonces, así hay personas, en vez de más bien corregirnos, lo que hacen es promover o ver de qué manera nos ponen todo en bandeja de plata para que la gente caiga, ¿no? Entonces, esa es característica de una mala amistad que hay que saber identificar. No, cualquiera diría, en estos tiempos que estamos viviendo ahora fuera del reino, diría, qué buen amigo, ¿ah? Qué buena idea tuvo. O sea, qué buena señal de amistad, pero nada que ver con eso, ¿no? Entonces, hay muchas recomendaciones en la palabra para esas malas amistades, ¿no? Como decía el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia sobre el peligro de esas malas amistades, ¿no? Muchos. Primera de Reyes 12:8 hay un ejemplo también que pasó, dice, pero que eso le pasó fue al hijo de David también, ¿no? De que tenía que tomar una decisión y básicamente lo que se acostumbraba era tomar consejo de los ancianos, ¿no? Porque eran los que generalmente daban buenos consejos, pero él no, él dejó el consejo de los ancianos y más bien pidió consejo de los jóvenes que se habían quedado con él y al final le dieron un consejo pésimo, ¿no? O sea, le dijeron, "No, hombre, pues como actúan los jóvenes como tal, ¿no? Entonces es muy peligroso rodearse de malas amistades por eso mismo, porque una mala amistad no te va a dar un buen consejo como tal, dan malos consejos y al final es gente, ¿por qué? Porque ¿cuál es la fuente de la información de ellos para dar un consejo? Obviamente no es de Dios, más bien de todo lo contrario de Dios, o sea, en el caso de aquí que conocemos Babilonia y todo ese asunto de Egipto, que se mueve con gente que no ama a Dios, entonces en esa misma línea te van a dar un consejo en contra de lo que realmente Dios quisiera para nosotros. Entonces hay que saber reconocer eso, ¿no? Otros consejos de la Biblia para que nosotros podamos reconocer buenas amistades. Por lo general, las buenas amistades sacan o salen a relucir en los momentos más duros de la vida de uno, ¿no? Lo que le pasó a Job, acuérdense lo que le pasó a Job, y vinieron tres amigos, Elifaz, Temanita, Bildad de Suita y Sofar el Naamita, que se dieron cuenta de la tragedia que estaba viviendo Job y dice que vinieron de lugares muy lejanos. ¿Para qué? Para acompañar a su amigo. Al final, obviamente, todos sabemos que el Señor los regañó. ¿Se acuerdan por qué el Señor regañó a esos amigos? Ahora cualquiera le puede Sí, decir, que ¿por qué? no lo estaban ayudando para bien, ellos estaban como juzgándolo. ¿Qué era lo que le decían esos amigos a Job? Que ¿Qué lo que él has estaba hecho? padeciendo era el producto del pecado. Que él Que haya está en pecado. pecado. Sí, le decían que arrepiéntete, vuelve otra vez en amistad con el Señor, o para que, y entonces, ¿me entienden? Entonces, y que es algo que se usaba en esos tiempos y se sigue usando ahora, ¿no? O sea, hoy en día, yo me acuerdo y alguna vez les conté esa anécdota que antes de yo ir a predicar a Cartago, a veces me llamaban a predicar a una iglesia en Escazú. Y entonces una vez fui ahí y en la alabanza, pues esas cosas que uno se quiebra, ¿no? Con una alabanza, porque pues uno obviamente a veces tiene sus momentos de quebrantamiento, y entonces, claro, la gente me vio ahí quebrada y cuando yo subí al púlpito prediqué y la gente le decía a Milena que qué me pasaba a mí, que si hacíamos una cadena de oración por el pastor, que si estaba cargado, y yo decía, pero ¿por qué cargado? Yo no estoy cargado, o sea, ¿me entiendes? Entonces la gente siempre asume eso, ¿no? Y dije, bueno, está bien, si quieren hagan la cadena, no importa.
pero la gente asume eso, la gente siempre, hoy en día hasta eso persiste. Entonces, los buenos amigos obviamente persisten en los momentos más duros de la vida, eso lo sabemos, ¿no? Y hay muchos amigos que hemos tenido que descartar o amigos que llamamos amigos porque precisamente cuando uno recurre a ellos en momentos de angustia, pues se alejan, ¿no? O sea, entonces los amigos se cuentan dos veces. Bueno, eso es lo que yo quería, yo sabía que había algo que decía eso. Los amigos uno los se cuentan dos veces, ¿no? Dice, en las buenas para saber cuántos son, porque ahí sabemos cuántos son, y en las malas para saber cuántos quedan. Entonces, hay dos ocasiones en las cuales usted puede contarlos. Cuando estás bien, para saber cuántos tienes o cuántos son, pero cuando estás mal, para ver cuántos quedan, porque ahí es donde verdaderamente quedan, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, se muestran en los momentos difíciles. ¿Qué otra característica tienen? Bueno, obviamente es una amistad sincera y fiel. Dice Proverbios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, que era lo que hablábamos ahí, ¿no? Es mejor realmente alguien que de frente te corrija, te ponga a reflexionar, a que diga que te ama, digamos, siendo persona alcahueteando todo, ¿no? Entonces, y está el ejemplo de David y Natán, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué fue que pasó con David y Natán, no? Sí, señor. Claro, sí. ¿Todos saben? ¿O algunos no saben? Sí, Sí, señor. pastor. Yo no sé. Amén, amén. Yo Yo no, no sé, pastor. yo no sé. No sé. Dígale usted, Juan Pablo, ahí ilustre a la Grey. Fue cuando David pecó con Betsabé y el profeta Natán fue el que lo confrontó con el pecado, pero no lo confrontó de manera directa, sino que le contó una historia. Y Ujú. en esa historia fue donde le reveló que en realidad el personaje había sido él con su pecado. Entonces, imagínense que Natán no hubiera sido ese tipo de amigos que le gusta quedar bien con el otro, entonces hubiera dicho allá, le hubiera dicho así, ¿no? Óyeme, David, pareció como que así que canta una canción que decía así. Decía, oye, David, fíjate que anda por ahí un rey, pero ojo que no salga de aquí, anda por ahí. Dicen que anda por ahí un rey que se acostó con una esposa, yo no sé quién, pero bueno, ese debe ser un desgraciado, como decía por ahí una actriz, ¿no? Debe ser un desgraciado. Pero no, él le dijo eso, le contó una historia, al final dijo David, y no, ese tipo es un desgraciado. Dijo, pues bueno, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, le dijo. Entonces, ¿qué efecto tuvo eso en David? Que se arrepintió y que corrigió su caminar, ¿no? Entonces, allá donde uno tiene que llevar a la gente, entonces básicamente decir las cosas de frente. Amigos son los que te dicen las cosas de frente y te defienden cuando tú no estás, ¿no? ¿Sabes? La amistad verdadera es sincera y fiel, la amistad verdadera nos levanta cuando hemos caído, según de Timoteo 1:15, dice Pablo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Entonces, imagínense, hay gente que a uno lo deja, definitivamente, ¿no? Pero el verdadero amigo no importa donde estés caído, ¿no? Trata de levantarte como tal, ¿no? Y tratar de levantarte no es que decía, no, es que mira, yo caí en el alcoholismo, entonces esta persona para levantarme también se emborracha conmigo a ver si me levanta, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino que te levanta, básicamente, ¿no? Y mire el ejemplo que da Pablo de personas que aún estando en sus cadenas, en sus cárceles, no se avergonzó de él, sino que más bien en la medida en que tenía posible, lo buscaba y lo visitaba, ¿no? Entonces los verdaderos amigos, mire esta frase que me parece interesante, los verdaderos amigos son aquellos que te levantan cuando los demás ni siquiera saben que te has caído, ¿no? Qué frase más fuerte esa, ¿no? Entonces, pero para uno saber que alguien ha caído, para uno saber que un amigo ha caído, ¿qué necesita uno saber? ¿Qué necesita uno para saber que alguien que uno considera un amigo ha caído o está en una mala situación? Conocerlo. Conocerlo. Conocerlo y tener comunión, ¿no? Porque hay gente y obviamente ustedes dirán, pastor, pero si a uno no le cuentan, por ejemplo, suponga que yo estuviera pasando por la situación familiar que estoy pasando y no le cuento nada a nadie. Entonces, yo voy a decir, la gente en la iglesia sí que son malos amigos, ¿verdad? Ninguno me ha llamado, yo digo, Milena, que tengo a Milena aquí al frente, ninguno me ha llamado, nada de eso, y entonces Milena diría, "Ey, pues si ellos no saben, ¿entendés? Entonces, obviamente, ¿no? Ahora, no faltarán los que sí saben, de los cuales, pues obviamente ni se han inmutado en nada, pero de todo hay, ¿no? O sea, recuerden lo que hablamos al principio, ¿no? Todos tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos, su emoción, su sentir
Algunos lo harán, otros pues decidirán no hacerlo. ¿Por qué? No porque no puedan, sino porque no les nace, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Ok, Pastor, sí. una pregunta. Ahora que hablaba de, realmente si nosotros pensamos pues que si tenemos una amistad y damos un consejo, y tal vez como dices tú, como muy frentero o muy imprudente tal vez, y si lo toman mal, entonces realmente esa amistad no era amistad, porque sí, no, no sé si cumplió el consejo o no lo cumplió, pero realmente entonces no había una comunión, como dices tú, una relación, o no lo tenían a uno como una amistad. ¿Sí me entiende? Entonces, realmente por eso es que a veces uno dice, es preferirme quedarme callada porque si no voy a caer mal. Entonces, ahí sí hay una amistad real, una amistad, una comunión con esa persona. Ok, me acordé ahorita que Milena preguntaba que en Colombia había un programa que se llamaba, nada más para hacer un paréntesis para que descansen. Hay un programa que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces había una persona en Bogotá, por ejemplo, el que tenía el programa, entonces decía, nos preguntan desde Cali que cómo se puede hacer un arroz con leche. La respuesta la tiene desde Barranquilla, el chef, tal, tal, y entonces le responde, ¿no? Entonces era un programa de preguntas así, bonito, entonces yo iba a decir ahorita, esa pregunta que hizo Milena, que la responda tal. No, mentira. No, no, o sea, lo que dice Milena es cierto, a veces, digamos, si uno da un consejo, digámoslo así, y la otra persona, digamos, no lo quiere tomar, pues posiblemente hay varias razones, ¿no? Porque, digamos, tiene que ver mucho, digamos, el concepto que uno tenga de aquella persona que se está dando el consejo, que tiene que ver también con la relación que tenemos de obediencia con Dios, ¿no? O sea, uno es obediente a Dios en la medida en que uno tenga un buen concepto de Dios y valore esa amistad que tenemos con Él. Porque, ¿cómo podemos estar seguros de que cualquier consejo que venga de Dios va a ser bueno? ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice, ¿no? O sea, yo solamente tengo pensamientos de bien para ustedes. Y como hablábamos el domingo, los que escucharon el programa de la piña aquella que querían cuestionar a Dios de por qué había dado uvas silvestres, y Él dijo, pero pesen ustedes, ¿qué más podría yo hacer por esa viña? O sea, hice todo, o sea, la aré, la limpié, hice el cerco, sembré, escogí las semillas, hice todo, pero al final salieron chuecas, ¿no? O sea, yo no puedo hacer más, ¿no? Entonces, digamos, si tú das un consejo y la otra persona no lo toma o se ofende, pues puede ser que realmente no valore el consejo, ¿no? O no valore la opinión, ¿no? Pero si hay ese canal de comunicación, porque lo que dice Milena es cierto, a veces uno puede tomar la decisión de quedarse callado, decir, como decía, acuerden que todo esto tiene ejemplos bíblicos, ¿no? O sea, acuerdan que Jeremías decía, yo ya no voy a volver a hablar, porque cada vez que hablo me meto en problemas y todo ese asunto, ya no más, ya hasta aquí llegué. ¿Acuerdan o no? Y él decía, pero es que no puedo. No puedo porque el Señor me ha seducido y entonces en agradecimiento a Él, yo no importa que me meta en problemas, yo sigo, ¿me entiende? Entonces, cada vez que a uno alguien le dé un consejo, le dé una opinión o algo, primero obviamente sepa identificar si esa persona lo hace de buena forma, o sea, o lo hace con la buena intención, digámoslo así. Y si lo hace con la buena intención, no necesariamente tiene que ser algo que uno tenga que hacer, porque acuerdan el consejo que le dio Pedro a Jesús, era un consejo bien intencionado, ¿no? Pero al final el Señor le dijo, no, hombre, apártate de aquí, Satanás. ¿Por qué? Porque iba en contra de realmente del propósito con el cual él estaba caminando y de la voluntad de Dios. Entonces, a veces hay personas buenas que nosotros tenemos que puede que nos den un consejo que nosotros podemos en lo natural considerar un buen consejo, pero nosotros sabemos que eso puede que no sea lo que nosotros necesitamos en el momento, puede ser que nos desvíe un poco del camino que ya hemos decidido seguir. Entonces, pueden haber varios caminos, ¿no? Pero lo que sí quiero que ustedes se queden es que cuando se les dé un consejo o un comentario, valoren primero de quién viene, segundo, si realmente ustedes hay que desarrollar esa capacidad de saber si es algo que es para el bien de uno, ¿no? Y si uno lo puede hacer, porque muchas veces también recibe uno consejos que dicen, hombre, eso que me están aconsejando que haga yo no lo puedo hacer, o sea, es que no tengo la capacidad de hacerlo, ¿entendés? O sea, entonces puede ser otra razón, ¿no? Pero generalmente cuando uno decide, entre comillas, meterse en el problema de decirle a alguien algo,
sépanlo, la gran mayoría de las veces, si estamos en el mismo espíritu, en el mismo ambiente, casi siempre va a ser en pro de contribuir, de beneficiar a la persona, ¿no? Que era lo que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? El Señor no le decía a los fariseos porque le daba por decirle, ¿no? Siempre que les decía algo era para ver si reaccionaban, ¿no? Y les decía a ustedes, ni entran ni dejan entrar a la gente, ustedes son ciegos guiando ciegos, víboras, sepulcros, bueno, todo lo que les decía, a ver si reaccionaban, al final no reaccionaron, entonces, pues, ¿qué puede hacer el Señor? Decían, y me acuerdo muy bien de esas palabras que él dijo, bueno, pues entonces me voy a ir de aquí, no me van a volver a ver, si no me quieren, pues me voy, hasta que no dejen de ser orgullosos. Ok, bueno, entonces, les decía que una buena amistad obviamente nos levanta cuando hemos caído, como estamos hablando ahí, lo que decía Pablo, y les decía aquella frase que los verdaderos amigos son aquellos que te levantan cuando los demás ni siquiera saben que te has caído, ¿no? El Señor mismo lo dijo, no tiene mayor amor que este el que pone su vida por sus amigos, ¿no? En Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su salario, porque si cayeren, pues el uno levanta al otro, ¿no? Pero hay del que anda solo, porque cuando cae, no habrá un segundo que lo levante. Entonces, siempre es bueno esos consejos. Ahora ustedes dirán, pastor, pero ¿y qué hay de aquello que dice que es mejor andar solo? Ahora, hay un dicho que dice que es mejor andar solo que mal acompañado, ¿cierto que sí? Pero ¿qué es mejor que eso? Andar bien acompañado. Eso, Paola, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, es mejor andar solo que mal acompañado, pero mejor que eso es andar bien acompañado, ¿cierto? Eso es lo mejor. Entonces, para eso hay que ser selectivo, ¿no? Ok, también otra característica de una buena amistad es que las amistades nos hacen crecer. O sea, es una realidad. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, cuando ustedes lean algún versículo como este, mire que hay palabras que uno no entendería la primera, ¿no? Yo porque les puse ahí el significado de lo que es aguzar, ¿no? Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguzar es hacer que una cosa tenga punta, ¿no? Como afilar, pulir, ¿no? O sea, eso es aguzar. Entonces ya sabemos, obviamente, que las águilas andan con águilas porque pues ese es su ambiente, ¿no? En otra versión de estas Biblias habla de que el hierro se afila con el hierro y es cierto, ¿no? O sea, usted cuando tiene un cuchillo, usted no lo afila ahí con una esponja, ¿no? ¿no? El hierro, hay que ponerlo con una piedra bien fuerte o con el mismo hierro, ¿no? Entonces, uno se afila con quién, con gente que lo haga crecer, con gente que le exija, o sea, ¿me entiende? O sea, hay que saber con quién caminar, con quién correr, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ahí es donde entra bien importante el tema de definir el tipo de gente con la que uno se rodea, ¿no? Gente que tenga una mentalidad ganadora, de águila, no de pollo, de gallina, ¿no? O sea, porque, ahora, no es que sean malas las gallinas, ¿no? Porque a mí me encanta un caldo de gallina, es muy riquísimo. Pero las gallinas siempre están ahí, ¿no? Buscando gusanitos, ahí, cosas ahí. Las águilas siempre andan cazando, ¿no? Su alimento, comidas vivas, presas vivas, ¿no? Como tal, ¿no? Hay que tener mentalidad de águila y todos ya sabemos las características de las águilas, que no vamos a entrar aquí, pero las águilas andan con águilas, ¿no? Entonces, hay una historia aquí que es interesante, que quería aprovecharla básicamente para eso, ¿no? Vea, ustedes saben que el monte más alto que hay en el mundo se llama el Everest. Everest. El Everest y allá en el Himalaya y todo eso, ¿no? Entonces, y muchas personas se emprenden esa aventura de subir el Everest y todo ese asunto y algunos logran llegar, otros no, porque es bien complicado. Hemos visto películas de eso, el frío es tremendo y hay poco oxígeno, bueno, tantas cosas. Pero allá en el Himalaya hay unas personas que se llaman Sherpas, o sea, que son los guías, ¿no? O sea, la gente sube hasta determinado momento, me han contado, ¿no? La gente sube hasta determinado momento y ya después se encuentran unos campamentos donde hay esta gente que se llama Sherpas. O sea, esas personas que son guías. ¿Para qué? Para la última parte del Everest, que es la más difícil, porque son personas expertas en escalar, son personas que guían a los montañistas, advierten de peligros, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué lo traigo aquí? Porque en el caminar nuestro, nosotros deberíamos tener Sherpas, ¿no? O sea, personas que nos guíen, personas que nos ayuden a crecer, que nos alienten a ser mejores en las cosas de Dios, personas que de seguro todos sabemos, y todos los que estamos aquí, de seguro que conocemos algún Sherpa espiritual, o sea, personas que nosotros sabemos que Dios usa para motivarnos. Ese Sherpa puede ser
nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el jefe, un amigo, el pastor, bueno, tantas personas que sabemos que Dios ha puesto en nuestro camino que nos han instado a ser mejores, que nos guían, ¿no? Que básicamente nos motivan, por lo menos, pero nos motivan con cosas buenas, ¿no? A sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Que imagina qué mejor cherpa que el Señor que le decía a Jeremías, Jeremías, si tú te convirtieres, acuérdate, ¿no? Le decía, si tú te convirtieres, es decir, si dejas que yo sea tu cherpa, yo te voy a restaurar y entonces vas a sacar lo mejor de ti, ¿no? Y vas a ser mi boca. Bueno, todo lo que él le decía, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos tener cherpas en nuestra vida, ¿no? Entonces, personas que nos ayudan a ser mejores, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir a esas personas que nos ayudan a crecer y todo ese asunto? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Digamos, ya lo habíamos hablado también allá, son personas que tienen ese valor de confrontarnos y mira lo que dice el proverbio más completo, dice, mejor es reprensión manifiesta que el amor oculto, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Por eso es que, y ahorita lo vamos a ver más adelantico, el libro de proverbios es un libro que, bueno, es a prueba de todo, ¿no? O sea, sí hay palabritas que hay que buscarlas en el diccionario y a veces hay frases ocultas ahí como tal, pero dice que mejor es la reprensión manifiesta, o sea, que a uno de frente le digan que el amor oculto, ¿no? ¿Para qué? Fieles son las heridas del que ama, ¿no? Pero importunos los besos del que aborrece, ¿no? ¡Wow! Eso es como cuando alguien le hace un desprecio y uno dice, no te preocupes, que yo estoy tan acostumbrado a los desprecios que las caricias me estorban. Wow, son frases, eso no está en Proverbios, pero bueno, si quieren anotarlo. Entonces, son personas que tienen el valor de confrontarnos. Muchas veces pensamos que, como lo hablamos ahorita con Elsa, muchas veces pensamos que nuestros mejores amigos son aquellos que siempre están de acuerdo con nosotros. No necesariamente. Ser un buen amigo no es estar apoyando en todo momento, sino apoyar cuando uno sabe que la cosa va bien, pero confrontar y corregir cuando sabemos que hay una equivocación como tal y hacernos ver nuestro error. Todo eso es parte de una buena amistad, ¿no? Básicamente, ¿no? La palabra de Dios es experta en eso y porque nos enseña que al necio, acuérdense lo que es un necio, ¿no? Un necio es una persona que persiste en el error aunque sepa que está equivocado. Por eso es que uno le dice, es ser necio, hombre, ¿me entiende? Básicamente, y hay una enseñanza en el libro de Proverbios, y ustedes van a ver, ustedes dirán, pastor, esta prédica es de la amistad o de Proverbios. Bueno, es que es un libro que tiene tanto consejo sobre este tema. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión, ¿entiendes? Entonces, como dice, nunca te pongas, digamos, a ser necio con un necio porque te vas a volver necio. Más bien, trátalo como lo que es, como un necio, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas que nos confrontan, a veces creemos o parecieran ser nuestros enemigos y no más bien nuestros amigos, que a veces uno a veces se lanza a decir una frase también muy conocida que decía, no, como amigos así, ¿para qué enemigos? Y muchas veces son personas que nos están afilando, nos están previniendo, ¿me entiendes? Entonces, a veces caemos en ese error, ¿no? Entonces, la lengua que sabe hablar y el oído que sabe oír son como joyas en la vida. Proverbios 25:11, manzana de oro. Mire, mire las frases que tiene este libro, ¿no? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, ¿no? Entonces, mire el valor, porque lo que hace la palabra básicamente es poner cosas que conocemos, ¿no? Todos conocemos, todos sabemos que es una manzana, ¿no? Pero imagínense, esa manzana fuera de oro. ¡Wow! Y tuviera figuras de plata, de esa magnitud es el valor que tiene una palabra que le digan a uno que uno sepa que es para conveniencia de uno, ¿no? Y después, obviamente, es la analogía del zarcillo de oro y el joyero. Entonces, son personas que no tienen egoísmo para enseñar lo que han aprendido, ¿no? O sea, eso es una buena amistad, a veces personas que te enseñan, es parte de la amistad. Mira, aquí dice la palabra en Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué ven ustedes ahí en ese, de apreciar y de valorar en eso que estamos leyendo para ver si ustedes están captando? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué ven de ustedes ahí de valor, de apreciar? El tiempo. El tiempo que él dedicaba.
Sí, que y digamos, él, aunque Bueno, tenía que salir al día siguiente, y yo no creo que al día siguiente dijeran, bueno, salgamos al mediodía, ¿no? Generalmente era gente que salía muy temprano, ¿no? Pero en el momento que él estaba enseñando, él decía, no importa, si hay que quedarnos hasta la medianoche, lo que sea, yo tengo que madrugar, no importa, pero, ¿me entiendes? Entonces, el esfuerzo. Y ahora, ¿por qué Pablo tenía ese sentimiento, esa pasión, esa motivación a enseñar? ¿Por qué creen ustedes? Porque él se sentía deudor. Sí, se sentía deudor, pero hay algo más que lo llevaba a eso. Pablo Porque era, por, quería ser por- ejemplo. quería ser ejemplo, ¿qué más? La pasión por las almas. Deje de estar porque yendo a había esa miedo a iglesia, sentir, Marco. pastor. Porque había miedo a sentir que había en el Señor. David, pero usted debería de enfermarse con más frecuencia. Porque Pablo era imitador del Señor, ¿no? Y si hay algo que le gustaba al Señor era enseñar. Él se sentaba y comenzaba a echar parábolas y todo ese asunto. Entonces, Pablo tenía el mismo sentir del Señor, de enseñar. Nosotros deberíamos tener el mismo sentir de Pablo, que es el mismo sentir del Señor de querer enseñar, ¿no? Es parte de mostrar de ser buenos amigos, ¿no? No tener ese egoísmo para enseñar. Ahora, ¿por qué les digo que egoísmo para enseñar? Porque obviamente hay gente que no le gusta enseñar y que a veces se creen que son buenas amistades, pero no tienen esa paciencia como tal, ¿no? Entonces, o a veces no saben expresarlo, está bien, pero es algo que uno puede aprender. Porque acuérdense que eso es como cuando uno le digan que dé un testimonio, uno diga, es que yo no sé expresarlo. ¿Cómo no vas a poder expresarlo? Porque cuando uno se sienta a comentar un partido de fútbol sin yo ser director técnico ni haber jugado fútbol en mi vida, pero puedo opinar que si era fuera de lugar o no era fuera de lugar, una cantidad de cosas, ¿por qué no puedo contar así hablado lo que el Señor ha hecho en mi vida? O sea, ¿me entienden? Entonces, por lo general, las mejores personas son aquellas que enseñan lo que aprenden, es una frase, y ya esa pregunta ustedes la respondieron. ¿Qué dijo Pablo sobre lo que haya recibido? Que lo que recibió gratis lo debe dar gratis, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? Que lo que él recibió de gratis o de gracia, también tiene que darlo así, Ah, ¿no? ya. Sí, sí, es que hay mucha diferencia de gratis con gracia, ¿no? Porque cuando dice lo que recibí de gracia, por gracia lo doy. ¿Qué quiere decir cuando él dice lo que recibí de gracia, por gracia lo doy? ¿Qué quiere decir? Lo Por que la misericordia de merecerlo. Dios. ¿Por ahí anda? ¿Alguien iba a decir algo más? Un regalo de Dios. ¿Un regalo? ¿Qué más? ¿Qué es la gracia? Claro, sí. La Recibir algo que yo no salvación, merezco. la Exacto. salvación. La gracia es recibir lo que uno no merece, ¿no? Acuerden que esa es la gracia, la misericordia es, a ver, no, la gracia, sí, la misericordia es no recibir lo que merezco, la gracia es recibir lo que no merezco. Entonces, él decía, lo que yo recibí por gracia, es decir, todo lo que yo he recibido, aunque yo no lo merezca, también lo doy por gracia, es decir, se lo doy a la gente, aunque tampoco lo merezcan, ¿se me entiende? Entonces, a eso se refiere él, por eso él decía que él era deudor, ¿no? Entonces, por eso no tenía problema. Cuando usted tiene ese concepto en usted no tiene problema en enseñar lo que usted sabe, o sea, cuando uno se muera, ¿qué se va a llevar? Nada, ¿no? Entonces, dejar por lo menos gente que aprenda como tal. Entonces, ¿nuestros amigos son personas de las que podemos aprender algo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? O sea, ¿realmente aprendemos algo de la gente con la que nos rodeamos? O sea, ¿me entiendes? O sea, es algo, es parte de lo que nos puede ayudar a saber si realmente la gente con la que nos movemos es la adecuada o no, ¿no? ¿Qué es lo que las personas nos pueden enseñar o lo que nosotros podemos enseñarles? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Fuera de Dios, nuestro oficio, manejo de algún programa, tantas cosas que podemos enseñar que no necesariamente son cosas de Dios, porque, digamos, que suple que yo sea un experto en mecánica y que tenga una persona a la que aprecio y yo le diga, no, y te voy a enseñar la palabra nada más, y sea, bueno, enséñale mecánica también, ¿entiendes? O sea, es una cosa sin dejar de hacer lo otro y las cosas se complementan como tal. Ahora, en lo espiritual, pues obviamente principios, fundamentos, doctrinas, tantas cosas que uno podría enseñar, ¿no? O que uno podría aprender también de las personas que consideramos amigos, ¿no? Entonces, muchas veces lo mejor que nos pueden enseñar son las experiencias de la vida, ¿no? Por ejemplo, decía Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hablar? Lo que uno sabe. ¿Y qué es lo que uno puede testificar? Lo que uno ha visto, ¿no? O sea, básicamente eso. Entonces, no necesitamos más para eso, ¿no?
tal vez posiblemente no tengamos un título, lo que sea, o somos los más expertos, pero con lo poco que o mucho que sepamos, créeme que podemos bendecir a alguien. O sea, es una realidad. Ahora, ¿qué más tienen las buenas amistades? Son personas que Dios usa para sacarnos de nuestra zona de confort. Eso es importante. Números 32:5 dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra? Entonces, esta conversación se dio porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida, a ellos les faltaba cruzar el Jordán ya para ir a la tierra prometida, ¿cierto? Pero obviamente el pasar el Jordán e ir a la tierra prometida no era de que, uy, ya llegamos, ahora sí cada uno instálese. No, ¿qué tenían que hacer al pasar el Jordán? Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Dios? Pelear por las tierras. Pelearla para Pelear por la ganarla. tierra. Conquistarlas, ¿no? Y esa conquista significaba que había que ir a pelear, ¿no? Entonces, hubo dos tribus que antes de pasar el Jordán vieron que la tierra, pues era bonita, y dijo, hombre, dijeron a Moisés, mira, ¿por qué no nos dejas aquí, danos esta tierra, nosotros nos instalamos aquí y ya, ¿no? O sea, ya cumpliste. Entonces, realmente Moisés le dijo, y ustedes se van a quedar aquí y van a dejar a sus hermanos solos que pasen el Jordán y vayan a pelear, ¿me entiendes? Entonces, la gente quería estar en su zona de confort ahí sin pelear, pero Moisés se les paró firme y los sacó de ahí, ¿no? Al final, si usted quiere saber la historia, pues léase el número 32 de 5 en adelante. Al final ellos dijeron, está bien, dejemos aquí a nuestras mujeres, los animales y los valientes, es decir, los varones. No quiere decir que las mujeres no sean valientes, pero acuérdense que lo que hablamos la vez pasada de que en ese tiempo era el varón el que tenía que ir a la guerra. Dijeron, nosotros íbamos a pelear, ¿no? Entonces al final Moisés los sacó de esa zona de comodidad, esa zona de confort, básicamente, en la que estaban acostumbrados, ¿no? Ahora, ustedes, cada uno pensemos, ¿no? Que después me puse a leer lo que estaba ahí y yo decía, wow, ese pedazo tan, por el momento mismo que está uno viviendo. ¿Quién consideran ustedes que es de las personas que Dios más usa para sacarnos de nuestra zona de confort? No hablemos ahorita en nuestra etapa de cristiano y no hablemos de toda nuestra vida, de que uno nace y va creciendo. ¿Quién creen ustedes que es la persona que Dios más usa para sacarnos de nuestra zona de confort? La La mamá. mamá. La mamá, ¿cierto? Sí, la mamá, y por eso es que muchas veces hay hijos que pelean con la mamá y que la mamá es una incomodidad, que la mamá yo no sé qué, que me desespera aquí, que me desespera allá, que yo no sé qué, pero bueno, son de las personas, no es la única, pero son de las personas que Dios más usa para sacarnos de ahí, para exigirnos, salga allá. A veces, bueno, aquí no se usa tanto, pero por ejemplo, lo que es en la cultura colombiana de las mamás son tremendas, ¿no? O sea, hay por ahí un humorista que tiene una rutina ahí de ir al cine con la mamá, ¿no? O sea, es uy, tremendo. Porque todo empieza desde la casa cuando le dicen, póngase saco, ¿me entienden? Entonces le dicen ahí, póngase un saco, pues, y empieza ahí, ¿no? Vaya para aquí, llega acá, llegan allá, y dicen, no, pues eso está muy lleno, bueno, una cantidad de cosas. Entonces son las madres realmente y a veces no se valora eso, ¿no? Como tal. Pero bueno, son, en términos generales, la mamá, las buenas amistades son personas que nos motivan a salirnos de esa zona de confort, a dar esos buenos pasos hacia adelante, a ser emprendedores, a no tener miedo. O sea, Mateo 14:28 dice la palabra, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, pues ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Entonces, imagínese usted que el Señor le hubiera dicho a Pedro, no, hombre, ¿cómo te vas a venir acá? Te vas a hundir. O sea, ¿acaso es que tú eres Dios para que camines sobre las aguas? No, ¿qué le dijo? Ven acá. O sea, lo animó y a hacer cosas que obviamente, ¿cuándo se iba a imaginar Pedro que podía caminar sobre las aguas? Jamás, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir que no vamos a ir a caminar sobre las aguas, pero son personas que te motivan a qué? A dar pasos de fe, a ir por tierras que a lo mejor nadie ha ido, como les decía ahorita, esa misma tierra, esa misma historia que pasó con, no me acuerdo si fue con Moisés o con Josué, creo que fue con Josué, que algunas de esas tribus le decían que las tierras que les había tocado eran muy pocas, y él dijo, pero ustedes no han ido porque no quieren, porque hay una cantidad de tierras que nadie ha ido a conquistar, vayan, o sea, sean emprendedores, anímense, conquisten, ¿me entienden? Entonces, son ese tipo de personas que nos motivan a eso, ¿no? Ahora, son personas que están dispuestas a levantarnos aunque tengan que pagar un precio por ello. Acuérdense de eso también, ¿no? O sea, Lucas 10:30 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídeme, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Quién dijo eso?
El que cuidó el buen samaritano. El buen samaritano. El buen samaritano. Ahora, el buen samaritano era conocido desde el que estaba ahí, ¿no? O sea, pero sí, pero tuvo un gesto de buena amistad. O sea, son personas que te levantan aunque tengan que pagar, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque es algo desinteresado y no necesariamente, y yo no leo en la Biblia que el mesonero pagó y al final después, y tiempos después vino el samaritano y a cobrar lo que había invertido no, no, yo te lo pago y sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, están dispuestos a levantarte aunque tengan que poner, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señor. lo mismo hizo Pablo con un esclavo. ¿Con Onésimo? Sí, que le dijo, yo te lo pago. Algo así, sí, creo que fue no estoy seguro si fue Onésimo, que después lo devolvió otra vez ya libre, ¿no? Algo así. Algo así, sí, Pero por ahí eso anda. fue a Filemón, ¿no? Pero bueno, era Filemón y Onésimo, los dos creo Sí. que estaban metidos en la historia por ahí. Me acuerdo de Onésimo nada más, pero sí, era el libro de Filemón, ahí es donde está la historia. Ok, bueno, entonces, esas personas obviamente, a veces hay gente que nos ha visto mal. Usted puede tener, cada uno tiene sus historias, ¿no? En esto de las amistades, cada uno tiene su diario, ¿no? Diario de vivencias, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos estado a veces en situaciones así y personas que nosotros hemos considerado amigos, pues ni se inmutaron, ¿no? O sea, ni fu ni fa, ¿no? Pero bueno, eh, hay que seguir adelante básicamente, ¿no? Entonces, ser selectivo obviamente con las amistades. Ser selectivo con las amistades requiere ¿qué cosa? Sabiduría, ¿cierto? Entonces, como requieren sabiduría, ¿en qué libro deberíamos basarnos? Proverbios. Proverbios, ¿cierto? Porque Proverbios es sabiduría pluma. Pluma, estaba pensando en peso pluma. Sabiduría pura, ¿no? Los proverbios de Salomón, dice hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia y la justicia, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Miren en esos 4 versículos del libro de Proverbios 1, dice exactamente para qué es el libro de Proverbios. Entonces, como es para eso, entonces vamos rápidamente a usarlo, básicamente porque el libro de Proverbios nos insta, digámoslo así, sobre la importancia de tener buenas amistades para reforzar más de lo que ya vimos y nos insta en tres líneas, básicamente. Primero, obviamente, instándonos a escoger bien nuestros amigos. Segundo, advirtiéndonos de los peligros que dañan una buena amistad. Y tercero, otorgándonos buenos principios para cultivar las buenas amistades, ¿no? ¿Todo eso dónde está? Libro de Proverbios, ¿no? Y miren aquí. Primero, saber escoger buenas amistades. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir rápido porque son versículos. Dice, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, ¿qué nos está instando ese versículo? A que escojamos amigos y que esos que escojamos sean personas sabias, ¿no? Que personas a las cuales tengamos algo que aprenderles. ¿Me entienden? Entonces, eso nos está diciendo. Proverbios 22:4 dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, ¿qué nos está diciendo el libro de Proverbios? Deseche esos malos ejemplos, o sea, ¿para qué? O sea, hay personas con las que Dios no camina, entonces, ¿para qué camina usted? ¿No? Hay personas que Dios rechaza, ¿no? O sea, que Dios evita. Entonces, ¿para qué, no? Entonces hay que desechar esos malos ejemplos. Proverbios 25:19 dice, como diente roto y pie desconyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por eso que como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia? Alguien Pues que solo diga para dolor sirve. alguien que haga una exégesis. Que son para dolor nada más le sirven, porque imagínese un diente picado. Duele. O en otras palabras, Los Elsa, el cita es, ¿para qué sirve un diente roto? no sé. Para que le duela a uno. Para nada, ¿no? Pues, Un diente Para ser roto, ¿para qué arrancado. sirve? pues sí. Los dientes son para masticar, para morder, y un diente roto no te sirve para eso. Ahora, ¿para qué sirve un pie descoyuntado? O sea, acuérdense que un pie descoyuntado es o sea, sí saben qué es algo descoyuntado, ¿no? O sea, Sí, descoyuntado, ¿qué es?
que está Zafado. fuera de las coyunturas. Las Está coyunturas son torcido. lo que une lo que une los huesos, ¿no? Por ejemplo, mi Sí, mano entonces no se se une al entiende. brazo por aquí hay una coyuntura, ¿no? Entonces, Sí, imagine usted que mi mano estuviera descoyuntada, ¿de qué me serviría? de Ni para nada. hacer esto, ¿no? Ni para estaría caída ahí. Y decía, hermano, es que aquí, y entonces, de nada me sirve, porque si yo quito esta, se cae. Entonces, un pie descoyuntado no sirve para nada, como un diente roto tampoco sirve para nada. Entonces, de igual manera, el confiar en un prevaricador. Acuérdate que un prevaricador, ¿qué es? Es una persona que por lo general te insta a que te salgas de los parámetros de la ley, que hagas cosas deshonestas, que te equivoques. ¿Me entiendes? Entonces, así como un diente roto y un pie descoyuntado no sirven para nada, el depositar confianza en un prevaricador cuando uno está angustiado tampoco sirve para nada. Entonces, uno no puede confiar en cualquiera. Acuerden lo que hemos hablado. ¿Eso quién nos lo dice? El libro de Proverbios, ¿no? Hay que saber escoger las mejores amistades. Después nos dice evitar los peligros para una buena amistad. Imagínate, Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es decir, hay que evitar el chisme y a las personas chismosas también, obviamente, ¿no? Entonces, ¿quién nos lo dice? El libro de Proverbios. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, no, digamos, no echemos por tierra la confianza que alguien haya depositado en nosotros, ¿no? Si alguien nos cuenta algo, un secreto, ahora lo ideal tuyo es no le cuentes secretos a cualquiera, porque el que cuenta un secreto es esclavo de aquel al que se lo contó, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El que divulga algo, créame que usted, cuando uno le cuenta algo a alguien y uno se da cuenta que esa persona divulgó la cosa, hasta ahí llegó la amistad muchas veces, ¿no? Entonces, Proverbio 25:17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca, ¿no? Entonces, no exagere tampoco, o sea, cuando le dice detén tu pie de la casa de tu vecino, o sea, no hay que estar metido por allá en todo lado ni ser invasivo, ¿no? O sea, ustedes han escuchado ese término de ser invasivo, ¿no? O sea, no seas invasivo, o sea, no te metas más de la cuenta en las cosas, o sea, como tal, porque no vaya a ser que más bien seas, ¿qué? Hastiado, ¿no? Es decir, que la gente se hastíe de ti, ¿no? Tóxico. Sí, ser tóxico, ¿no? Proverbio 28:23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Acuerden qué es lisonjear, ¿no? ¿Acuerdan qué es lisonjear? Hablar cosas bonitas. Dulces Halagar. al oído, ¿no? Adular. Sí, como dice ahí, no caer en la adulación, ¿no? O sea, adular no es bueno. O sea, una cosa es adular y otra cosa es reconocer el éxito de otra persona, las cosas que hizo bien, pero es que hay gente que cae en adulación, ¿no? Entonces, no es bueno ese nivel de lisonjea. ¿Quién nos dice todo eso? El libro de Proverbios. Después nos da algunos principios para una amistad provechosa. Por ejemplo, Proverbios 14:20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Proverbios 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Entonces, ¿me entiende? ¿Qué nos está diciendo ahí? La verdadera amistad no depende de si hay riqueza o hay pobreza, porque acuérdate que la riqueza o la pobreza están en el bolsillo, pero la miseria está aquí, ¿no? Entonces, dinero, hoy tenemos, mañana no tenemos. Entonces, una amistad verdadera no puede estar ligada a intereses, ¿no? Entonces, lo que nos dice el proverbio es que aprende de eso, ¿no? De que realmente las riquezas atraen muchos amigos, como lo hablamos ahora del hijo pródigo. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, lo vimos ahora. Proverbios 27:17, hierro con hierro se agudiza, también lo vimos. Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que no es que uno haga leña del árbol caído como tal, sino que en la medida en que uno vea a un amigo mal o que sea, hacerle ver realmente por qué está mal, qué es lo que está fallando. Por eso cuando la gente a veces viene pidiendo un consejo, porque la gente quiere solucionar, bueno, ustedes saben que eso dice en nuestro tratado, ¿no? Usted quiere arreglar un problema o quiere cambiar de vida, la gente quiere arreglar problemas, pero el mejor consejo que podemos dar es no arregle problemas, cambie de vida, ¿no? O sea, básicamente, y no se trata de hacer leña del árbol caído, sino valorar, digámoslo, eso y todo lo que hablamos ahí, ¿no? De que hay que confrontar, ¿no? Brindar sabios consejos, Proverbio 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre, ¿no? Entonces, así como un ungüento y un perfume alegran el corazón, que habla ahí usando cosas que son agradables, un buen ungüento y un buen perfume son cosas bonitas,
Asimismo, un buen consejo, un consejo cordial, ¿no? Le alegra a uno, ¿no? Como tal. Entonces hay que saber dar buenos consejos. Esto de dar con buenos consejos es algo muy delicado, ¿no? O sea, hay que estar muy seguro, hay que conocer bien la situación, hay que conocer a la persona y siempre pedir la guía del Señor para uno dar un buen consejo, ¿no? Proverbios 27:10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Mejor es el vecino cercano que el hermano lejos, ¿no? Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de Pastor, angustia. Miren que permi- ahí, antes de que me olvide David, que dice que mejor es un vecino cerca que un hermano lejos, ¿no? Si no, pregúntenme a mí, ¿no? Eh, de que obviamente yo puedo ser, obviamente soy hermano de mis hermanos de sangre y todo eso, pero ¿de qué les sirve a ellos tener un hermano lejos? O sea, prefieren tener un amigo cerca que los acompañe, que como por ejemplo me ha llamado gente de Colombia, me llama gente de Colombia acá, mira, diles a tus hermanos, gente que ni es familia, que si necesitan algo, que me llamen, que me digan, que aquí estoy, ¿me entienden? Entonces, a mis hermanos, ¿qué les sirve más ese amigo que yo que estoy por acá? Davis. cuando dice que no dejes al amigo de tu padre, pero ¿a qué se refiere? Eso. Vamos a ver. Proverbio, ta, 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 ta. Proverbios 27:10, no dejes a tu amigo Ajá. ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Ok, o sea, lo que está diciendo ahí es, por ejemplo, la amistad de uno como tal, cuando habla del amigo de tu padre, eh, es gente cercana a nivel familiar como tal, ¿no? O sea, porque una cosa son los amigos míos, también están los amigos de mi familia, que se supone, ahorita tal vez si nos alcanza el tiempo, si unos 10 minutitos le robo, digamos, generalmente los amigos del entorno familiar como tal, muchas veces son buenos amigos de uno o gente que uno aprecia como tal, ¿no? Entonces, no es que yo me concentre solo en mis amigos como tal, sino que también, por ejemplo, en el caso del padre, o tomándolo literal, como dice ahí, mi padre también se preocupa por sus amigos como tal, y como a mí me preocupa la preocupación de mi padre, entonces en la medida de lo posible también trato, en la medida en que sean buenas amistades, ¿no? Porque tampoco voy a decir, no dejes al amigo de tu padre, pero es el que lo invita a emborracharse y todo eso, no, no se trata de eso, ¿no? Porque estamos hablando de amistades que construyen como tal, ¿no? Pero yo lo entiendo por ahí, Davis, o sea, cuando dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, o sea, es un círculo cercano de amistades como tal, ¿no? O sea, no concentrarnos nada más en los que están más cercanos a mí, sino también mirar al entorno como tal, ¿no? Cuando dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos, bueno, eso fue lo que les dije ahorita. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Un buen amigo te ama en todo tiempo, en aflicción, en bonanza, en todo tiempo, ¿no? Como tal. Por ahí anda más o menos el asunto. También nos insta a mejorar siempre la prudencia. Proverbio 27:14 dice, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Eh, bueno, ¿quién me dice cuál es el paralelo secular de eso que acabamos de leer, ¿no? Por ejemplo, dice, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Cuál es el paralelo secular de eso, no? O bueno, yo creo que es hasta bíblico, que uno lo usa mucho, ¿no? Popularmente, ¿no? Que no presuman de su amigo. ¿Que no qué, perdón? Que no presuman de su amigo, de su buen amigo. Puede ser. Pero acuérdate que habla que dice que el que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. O sea que tal vez va por la calle y le dice, hey, Dios te bendiga. ¿Así o no? No le han llegado todavía. Hay un dicho popular, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo hablaba ahorita de... Acuérdate que cuando habla de que bendecir a alguien, ¿no? Cuando dice, es que voy a bendecir a esa persona, ¿no? Que tu mano no, de tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, algo así creo, no sé. Eso, Mariana. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no bendice a un amigo y se toman un selfie para subirlo en las redes sociales, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Todas esas cosas, ¿no? O sea, no hay, Ah, ya no- entendí. dice manejar siempre la prudencia, ¿no? O sea, si lo menos, sí, acuérdense, sí, lo que dice Milena de los fariseos acá, que ellos siempre, la prioridad de ellos era que lo vieran, ¿no? O sea, que lo vieran haciendo cosas como tal, ¿no? Pero bueno, Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigos
hay más unido que un hermano, o sea, darse de manera íntegra, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Bueno, pero nada más quería decirles, mire, todo lo que está en el libro de Proverbios sobre la amistad, ¿no? O sea, todo eso es el libro de Proverbios, libro de sabiduría. Pero bueno, usemos unos minutitos finales, regálenme unos minutitos nada más para esta parte, ¿no? O sea, hablamos mucho de la amistad como tal y ustedes saben que en el mundo hay más de 7.000 millones de personas bueno, la gran mayoría obviamente ni llegaremos a conocerlas, ¿no? Pero ¿cuál creen ustedes que sería la mejor amistad que nosotros podemos tener? Pues está muy fácil. Jesús, La de Dios, sí. ay, Cristo. Sí, la amistad de Dios, o sea, la amistad del Espíritu Santo, la amistad, bueno, obviamente es Dios, ¿no? O sea, la persona del Espíritu. ¿Y por qué hablamos de la amistad del Espíritu? ¿Por qué no hablo yo concretamente de la amistad con Dios, de la amistad de Jesús, por qué hablamos de la amistad con el Espíritu Santo? Aunque es Dios, ¿no? Pero ¿por qué nos enfocamos en el Espíritu Santo? Porque es el que está en nosotros. Es el que está Porque acá, ¿no? Es el que Dios Padre está allá, Jesús volvió allá, Él nos mandó al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que está aquí caminando con nosotros, el que nos guía, el Espíritu Santo, ¿cierto? El Que es Espíritu Dios, Santo. está bien, ¿no? Pero bueno, es esa amistad. ¿Y por qué sabemos que es una buena amistad? Por tantas cosas, ¿no? Porque nos cambió la mentalidad, porque nos dio convicción de que Dios es real, ¿me entiende? Ha desarrollado en nosotros esa valentía, la misma valentía que tenía el Señor, que es lo mismo que decía Pablo cuando él decía que viera que estar aquí en la cárcel ha sido buenísimo porque la gente al verme a mí han agarrado valentía, se han animado. Entonces, todo eso, ¿quién es el que nos genera a nosotros esa amistad con el Espíritu Santo? eh, Permite obviamente dejar de lamentarnos y estarnos, cambiar ese lamento en danza como tal, una paz que supera, tantas cosas que nos ha dado esa amistad con el Espíritu Santo que no la teníamos antes de entrar en amistad con Él, ¿no? Obviamente, ¿no? Y esa misma amistad, como una buena amistad, nos ha permitido valorar cosas que Dios nos ha dado, ¿no? O dígame, nosotros que estamos aquí, si después de entrar en amistad con el Espíritu de Dios no valoramos la familia de una manera diferente, no valoramos la vida misma, la salud, ¿me entiendes? O sea, tantas cosas que uno valora ahora que antes a lo mejor no valoraba, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de esa amistad verdadera, no? Pues bueno, vamos a hacer una analogía con nuestras amistades humanas para que veamos esas características de esa amistad, que todos conocemos estos conceptos que vamos a ver, ¿no? O sea, básicamente, y que al final nos sirvan para medir o calificar hasta qué punto de intimidad llega nuestra amistad con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, y estoy hablando de cosas naturales, ¿no? Pensemos en una buena amistad, ¿no? Una amistad que nosotros hayamos tenido, cada uno piense en un buen amigo que haya tenido o una buena amiga, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno que esa persona es un buen amigo? O sea, hay varias cosas que la caracterizan, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo secular, ¿no? Uno conoce cosas del amigo que no todo el mundo conoce. ¿Cierto decir? Hay cosas que solo uno que esa amistad conoce de esas personas. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima, y cuando hablo de una relación íntima no me refiero a relaciones íntimas, sino hay esa comunión, esa convivencia. Pasan tiempo juntos, y no solamente lo pasan juntos, sino que lo disfrutan, ¿me entienden? Entonces, y yo creo que todos tenemos amistades de ese tipo. Disfrutas de la presencia de tu amigo y lo buscas, o sea, uno se encuentra con esa persona y uno disfruta de esos momentos, o uno busca encontrarse con esa persona en la medida en que sea posible, aunque sea para pasar el tiempo, ¿no? O sea, esas son características de una buena amistad, o sea, comparten memorias y experiencias, o sea, hay vivencia, digámoslo como así, hay anécdotas, hay cosas que uno se recuerda y las conversa y se ríe, se cuentan secretos, hay confianza, tu amigo te habla acerca de la familia, o sea, uno generalmente sabe quiénes son sus padres, a qué se dedica el papá y todo ese asunto y los hermanos. Entonces, comparte uno de la familia del otro recíprocamente, ¿no? Entonces, básicamente son características de amistades. Estamos hablando de lo secular, ¿no? Eh, Obviamente para otras personas es obvio que somos amigos. ¿Por qué? Porque casi siempre nos ven juntos. ¿Me entienden? Nos ven que compartimos, uno le habla a las otras personas de esa amistad a veces porque a uno le enorgullece ser amigo de esa persona, ¿no? Y uno se siente orgulloso de sus buenos amigos como tal, ¿no? Y sin querer queriendo, como diría por ahí un filósofo, uno comienza a adoptar comportamientos y hasta la manera de hablar del amigo, ¿no? O sea, ¿me entiende? ¿Qué fue lo que hablamos ahora que le pasó a los discípulos como tal, ¿no? Entonces, como tal, uno cuando está con esa persona, con ese amigo, uno es el que uno es.
Y habla uno como tiene que hablar, sin temor a nada, ni necesidad de pretender o impresionar a nadie, ¿me entiendes? En la medida en que uno necesite impresionar a una persona que diga que es amigo, esa persona no es amiga suya. Porque uno no tiene por qué pretender impresionar a nadie, ¿no? Uno es el que es, ¿no? Entonces, esas son algunas características de una amistad normal, ¿no? En lo natural, ¿cierto que sí? Ahora pensemos, llevemos eso a lo espiritual. Mire lo que dijo el Señor en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que se ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos, dijo el Señor, si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Yo no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros, ¿no? Entonces, mire en esos versículos que leímos, algunas características de por qué nosotros podríamos decir que somos amigos del Señor, y si es que pasamos este test, ¿no? Como llaman. Entonces, primero, obviamente, ¿por qué somos amigos del Señor? Versículo 13, porque Él no lo ha demostrado, ¿no? O sea, dice, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Usted siente que el Señor ha dado su vida por usted valora ese sacrificio y en respuesta a ese sacrificio usted se siente que realmente ha sido lavado por su sangre, ha sido comprado y como hemos sido comprados, entonces me debo a Él, soy su siervo, Él es mi Señor. O sea, sentimos eso, entonces vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces nos lo ha demostrado, hay muchas manifestaciones, o sea, ¿cómo uno le manifiesta su amor a su pareja o a su esposa de muchas formas, ¿no? Ahora, el Señor tiene su forma también de demostrarle el amor a uno, entonces cada uno pesará eso, ¿no? ¿Cómo decimos que somos amigos del Señor? Bueno, el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces, si hacemos lo que él dice, ¿no? Es una manera, ¿no? Mire que en griego la palabra amigo viene del griego amigo, amigo, que quiere decir alguien como yo, quiere decir la palabra amigo en griego, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y la amistad se caracteriza básicamente por parecernos a Él, al Señor, por hacer su voluntad, por lo que hablamos ahora, porque haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Pablo podría decir que era amigo de Jesús, ¿por qué? Porque en Él había el mismo sentir que había en Él, porque el Señor se lo demostró con tantas cosas, o sea, lo guió, lo formó, le enseñó, todo lo que vimos ahora. ¿Por qué más? Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Lo que hablamos ahora, ¿no? Uno generalmente al amigo, uno le cuenta de su familia, él también le cuenta a uno, pues el Señor dice, ve, ustedes son mis amigos, ¿por qué? Porque todo lo que yo sé de mi Padre, yo se los he comunicado. Entonces ustedes ya no son siervos, ustedes ahora son amigos, ¿no? Les he contado cosas íntimas, personales, ¿me entienden? Cosas de mi Padre, ¿no? Versículo 16, obviamente también dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Generalmente si hay una característica buena de la amistad es que uno las escoge, ¿no? Y Él nos escogió a nosotros, ¿no? Y nos excluyó de otras selecciones que nada que ver. Entonces, es un privilegio ser escogido para ser sus amigos. Decía Milena aquí que es la diferencia entre los amigos y la familia. La familia uno no la escoge, los amigos uno sí los puede escoger, ¿no? Y el versículo 16 dice, no me elegiste a vosotros, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, ¿por qué somos amigos de Él? Nos insta a que demos frutos, a que demos la milla esta, que nos superemos, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hace un amigo? Entonces, imagínate todas las características que tiene la amistad que tenemos con el Señor, básicamente eso, ¿no? Entonces, aquellas personas que podemos, ya para ir cerrando, afligidas, amargadas, aunque estén llenas de amigos, según ellas, porque hay gente que está llena de amigos, según ellas, y aún así son personas afligidas, amargadas, eh, pues no es por los que, no es propiamente porque ellos crean que si tienen o no tienen amigos, porque ¿qué dice la palabra? Que los pleitos, ¿de dónde vienen? Las guerras de uno vienen de nosotros mismos, de nuestras propias pasiones, ¿no? Entonces, el que usted esté afligido, amargado, por más amigos que usted crea que tenga, esa aflicción, esa amargura en su corazón, no es por esos amigos que a lo mejor ni lo son, sino es porque usted, y le digo usted porque la idea de este discipulado es para que, obviamente, si nos enfrentamos a esa situación, es porque realmente no ha entrado en una amistad que pueda quitar ese estado de aflicción y amargura, ¿no? Entonces, estás afligido y te has rodeado de amigos, es que no son tus amigos. ¿Sabes por qué estás afligido? Porque no tienes el amigo que deberías tener. ¿Quieres tener paz en vez de aflicción y amargura? Sí. Pues entonces vuelve ahora en amistad con Dios, que esa es la verdadera amistad
para que te vaya bien y realmente. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia de gente teniendo una amistad íntima con Dios. Por ejemplo, Adán dice que caminaba con Dios al atardecer. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés hablaba con Dios frente a frente. David adoraba a Dios con pasión. El apóstol Pablo recostaba su cabeza en el regazo del Señor. Entonces, son muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Y todas esas personas que les acabo de nombrar ahí, y muchas otras más, tenían algo en común, ¿no? Y era que pasaban tiempo con Dios, meditaban en Él. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a pensar si realmente uno está pasando tiempo con Dios o no. Entonces, ¿por qué? Que podemos ser amigos de Jesús, del Señor, del Espíritu Santo, de Dios, que es lo mismo. Claro que sí, pero eso implica todo lo que ya vimos que implica una amistad, ¿no? Tiempo, dedicación, sinceridad, ser leales, íntegros, todo eso, ¿no? Bueno, por ahí anda el tema de la amistad como un valor. Por eso les decía que es un valor al que cada día se le da menos valor, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o ya se fueron. ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, Estamos. pastor. Amén. Pastor, bueno, Dígalo, David. yo tal vez diría que bueno, o sea, que la amistad, que el concepto de amistad que el mundo nos define es totalmente diferente al que Dios nos enseña, ¿verdad? Porque, digo, a veces uno ha crecido, ¿verdad?, con información que tal vez las amistades son así, así, pero en realidad, cuando uno viene a los pies del Señor, uno se da cuenta o sea, o sea, es más importante y es a un nivel todavía más y más íntimo y más de reciprocidad y hay que esforzarse Es y que todo por eso. eso, David, la Biblia por eso dice que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. O sea, Sí, lo pone a ese nivel, ¿no? O sea, que no es fácil encontrar, no se encuentra en cualquier lugar. Y cuando lo encuentre, cuídelo como cuidaría uno un tesoro, ¿no? Eso. Es que es lo mismo, David, del amor, ¿no? O sea, el amor correcto. ¿cuántas parejas no le dicen, tú me amas? Sí, entonces tienes que darme la prueba de amor. ¿Y qué quiere decir la prueba del amor? Tener relaciones sexuales, ¿no? Si uno está dentro de Dios y uno le diría a alguien, dame una prueba de amor, ¿qué significaría esa prueba de amor? Bueno, sé íntegro, sé transparente, sé fiel, sé sincero, ¿me entiendes? Ayúdame a crecer, o sea, crezcamos juntos, o sea, fuérzame a dar lo mejor de mí. Eso es una prueba de amor, ¿no? Pero es muy diferente a lo que nos enseña este sistema. Pero bueno, vamos a orar, que ya son las 9:15. Pero era importante que lo cerráramos, ¿no? Porque creo que para no dejar nada por ahí. ¿Alguno de ustedes quiere orar para despedirnos? Sí, pastor. Eso, Elsa. Sí, pastor. Amante y Padre Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, de aprendizaje, de saber qué es realmente la amistad, Señor. Tanto en lo secular como en lo espiritual, Señor. Gracias infinitas, Padre, porque tenemos, Señor, alguien que nos está enseñando de tu palabra, Padre Santo, y nosotros podamos aprender, Señor, a conocerte cada día más, Señor. Gracias, amado Padre, por este grupo, Padre bendito. Bendice a cada uno de ellos y sus familias, Señor. A los pastores también, especialmente al pastor Ever, que está pasando ahorita por un tiempo difícil, Señor. Aunque él confía en ti plenamente, Señor, él sabe que al final la decisión la vas a tener tú, Padre bendito, y que va a ser todo para bien, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, ponemos a su mamita en tus manos, Padre Santo. Haz lo que tú creas conveniente en su vida, Señor. Esperamos, Señor, que ella te busque, Padre Santo, se haya arrepentido de toda su manera de vivir, Señor, y llegue a tus pies para que el día que tú la llames a tu presencia, Señor, ella esté lista, Padre bendito, así como su familia también, pero esperamos, Padre Santo, que tú le des su sanidad, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo, ponemos todo esto en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.